Muy buenas tardes, buenos días en realidad, ya casi tardes. La situación en Colombia por el tema del COVID-19 se recrudece. El departamento de Antioquia, Bogotá, Cúcuta, Cali, entre otros sitios que están en máxima alerta. Por eso, vamos al punto ahora. La comunicación en este momento es con el doctor Leonardo Briceño, jefe del Departamento de Salud Pública de la Universidad del Rosario. Doctor, muy buenos días. Grave riesgo los que estamos corriendo en este instante, cuando pasado mañana ya se inicia la novena navideña y estamos a muy poco tiempo también de la Navidad, que pueden provocar precisamente aglomeraciones durante estos días, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días. Con toda la razón, dándote la razón, así es. Nos encontramos ante una situación en la cual tenemos que decidir que debemos cuidarnos, porque las reuniones familiares, todas las reuniones que se están haciendo. ¿Sí me escuchas? Sí, ahora sí lo escucho. Ya lo escucho, doctor. Discúlpeme. Ya estoy. Bueno, las reuniones que se están haciendo, familiares o de cualquier índole, son un gran riesgo para la salud de las personas en estos momentos, en donde la mayor muestra de amor es no reunirnos, no estar cerca. Es la mayor muestra de amor y cariño que podemos darle a nuestros amigos y familiares. Doctor, precisamente hablábamos cuando estábamos preparando esta entrevista del tema de las diferentes lecturas que le está dando la gente en este instante al tema. Hay gente que cree, hay gente que no cree, hay gente que cree que porque está la vacuna entonces ya pasó todo y la vacuna ni siquiera ha llegado. Entonces, ¿qué tipo de lecturas hay acá erróneas para que la gente, hombre, por Dios, tome conciencia de lo que está pasando? La gente que no está cumpliendo con las normas mínimas, el lavado, el distanciamiento, el tapaboca. Es cierto. Hay varias, digamos, lecturas y ciertas narrativas que se van volviendo leyendas sociales, que carecen de evidencia, que carecen de veracidad. Por ejemplo, que el virus no existe. El virus existe. El virus está enfermando, está matando a la gente. Tenemos salas de cuidados intensivos en varias ciudades saturadas. Entonces, el virus existe. Primero. Segundo, que no es cierto que acercarnos a los demás nos haga daño, que podemos acercarnos si tenemos una buena razón. No es cierto. Podemos acercarnos a los demás a una distancia prudente de 2 metros con protección respiratoria bien ajustada y bien desarrollada. Si no es así, no hacerlo. Que la vacuna ya llegó, la vacuna no ha llegado. Colombia no tiene dosis disponibles de vacuna, no las va a tener sino seguramente muy hasta mediados del año entrante. Entonces, o que la vacuna no sirve. La vacuna no la tenemos todavía, no podemos hablar de si sirve o no sirve, pero si la llegamos a tener, obviamente habría que vacunarse. Entonces, son una serie de leyendas que tenemos que desvirtuar por falta de evidencia y por ser sencillamente parte de la infodemia que vivimos. Doctor, precisamente también se está planteando el tema, vamos por partes, el tema de la frontera con Venezuela, Cúcuta, muy difícil en este instante. Su alcalde ha señalado incluso que si tienen que volver a encerrarse, lo van a hacer, que no va a tener ningún problema para hacerlo. ¿Por qué? Porque incluso está llegando gente a través de las trochas. Adicionalmente a lo que ocurre en Cúcuta, la gente está pasando desde Venezuela y no hay un control, está desbocado el tema. Cada región tiene unas particularidades que tienen que ser enfrentadas por las autoridades regionales de manera precisa. ¿Esto qué quiere decir? El tema de Venezuela, donde tenemos muy poco control, donde no sabemos exactamente qué está ocurriendo desde el punto de vista epidemiológico en la otra parte de la frontera, para nosotros nos debe generar alerta, una gran alarma, y tenemos que considerarlo un riesgo muy alto. Sabemos que norte de Santander, los 2 Santanderes, en este momento están aumentando el número de casos, tanto de enfermos como de fallecimientos. Esto quiere decir de una manera muy sencilla que tenemos que hacer un mejor control y individualmente cada uno de nosotros tiene que hacer lo máximo posible por protegerse, porque hay situaciones que se han vuelto totalmente inmanejables, como el cruce de personas a través de la frontera. Desde su óptica, desde el tema de la salud pública,
¿A qué riesgos nos estamos enfrentando en estos momentos, como capitales, como municipios, como país? Desde el tema ya macro, salud pública, ¿a qué nos estamos exponiendo al no cumplir? Bueno, son varios los riesgos. En primer lugar, el riesgo de enfermar. El riesgo de enfermar va desde enfermar levemente hasta enfermar moderadamente o muy gravemente. El riesgo de enfermar gravemente significa que llegan, dependiendo la calidad de los cuidados intensivos que existan y dependiendo de las condiciones de salud de la persona y sus condiciones de riesgo específicas, puede llevar a que una de cada 4 personas que enferma gravemente en una sala de cuidados intensivos muera. Entonces, o que esté en una sala de cuidados intensivos en promedio 12 días, con un rango entre 5 y 30 días, están en cuidados intensivos con la vida peligrando. Eso es a lo que nos estamos arriesgando. Nos estamos arriesgando a fallecimientos masivos derivados de todo este comportamiento y de todo lo que está ocurriendo con la pandemia. Nos estamos arriesgando a duelos. ¿Esto qué quiere decir? Por cada persona que fallece, hay 11 personas que la están llorando, que sufren por su pérdida. Entonces, son riesgos que socialmente se amplifican de una manera tan grande que implican no solamente riesgos físicos, riesgos para nuestra salud, sino riesgos mentales muy serios a muy largo plazo. Adicionalmente, nos arriesgamos a tener nuevamente que implementar medidas de cierre que impactan fuertemente la economía y el ingreso de cada uno de nosotros. Nuestros ingresos personales también van a ser afectados si esto sigue progresando de manera negativa. Entonces son muchos los riesgos múltiples y muy graves. Plantea usted el tema de riesgos mentales muy serios. ¿En qué consisten esos riesgos mentales, doctor? Me llama la atención el tema. Sí, todos sabemos que una persona que ha sido diagnosticada con COVID, en primer lugar, empieza a sufrir ansiedad, empieza a sufrir mentalmente algún nivel de estrés que le genera el haber sido diagnosticado porque piensa que puede enfermar gravemente o morir. Adicionalmente, piensa que puede haber enfermado a alguna de las personas cercanas. Esto implicaría adicionalmente que el individuo está con sentimientos de culpa encontrados, sentimientos de angustia y adicionalmente si hay un fallecimiento en la familia a problemas de duelo. Los problemas de duelo pueden ser muy generalizados debido a que cada persona que fallece deja en promedio 11 personas en duelo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros decimos que en Colombia va a haber hacia final de año 40.000 muertos, mentalmente va a haber algo así como 400 o 500.000 personas que lo van a estar llorando, que van a estar con sensaciones de pérdida severa, algunos duelos normales, otros duelos un poco más patológicos y prolongados que generan igualmente alteración mental. Entonces, desde el punto de vista mental, vamos a tener una pandemia de largo plazo también, derivado de estos riesgos biológicos que es el coronavirus. Pandemia mental de largo plazo, delicado el tema. Mire, el tema de las UCI. En Cali, por ejemplo, están al 100%. Medellín y el departamento de Antioquia en una situación delicada. Estamos a puertas de un nuevo cierre en esos departamentos, un cierre mucho más prolongado, mucho más estricto, o cómo estaría la situación sin tener sobre todo esa capacidad a nivel de UCI. Sí, tenemos que tener en cuenta dos indicadores. El primero es cuántas pruebas nos están saliendo positivas. Está saliendo una de cada 4 positivas. Adicionalmente, esto implica que se nos está aumentando el número de contagiados. Número de pruebas positivas, número de contagios aumentados significa número de enfermos graves también proporcionalmente aumentado. Entonces, los enfermos graves, muchos de ellos terminan más o menos en un porcentaje de un 5%, dependiendo de la estructura etaria de la población, la estructura de riesgo de la población, y puede ser un poco más, puede ser superior o inferior, a que lleguen estas personas a unidades de cuidados intensivos. Estas unidades de cuidados intensivos se saturan porque tenemos unas camas limitadas, tenemos un número de personas limitado pudiendo atenderlo.
Esto implica que nosotros tenemos que tomar medidas un poco más drásticas. Yo esperaría que no haya necesidad de hacer cierres grandes, sino cierres específicos, pero esto depende mucho de la amplitud del impacto en los servicios de salud y en el número de camas ocupadas. O sea, la saturación de cuidados intensivos implica que no tenemos cómo atender la cantidad de personas enfermas gravemente. Y si esto ocurre, pues sencillamente toca volver a una situación que ninguno de nosotros desea, y es a tener que hacer cierres ni siquiera parciales y mucho menos pensar en cierres totales. Entonces, es una advertencia muy grande para todos nosotros. Situación que se vuelve aún más delicada teniendo en cuenta que pasado mañana, ya es 16 de diciembre, se inician las novenas navideñas y el 24 está aquí, la próxima semana. Muy delicado también el tema por las posibles aglomeraciones, así fueran familiares, doctor. Sí, la familia extensa que no vive en una misma casa no es un sitio seguro, y no es seguro sobre todo para algunas personas de riesgo. ¿Y qué es lo que hemos visto? El comportamiento es que hacen una reunión familiar, por ejemplo, el típico, uno es, un joven se reúne con sus amigos, se reúnen 10 personas, ellos dicen no nos reunimos sino 10, pero uno de ellos está infectado y, y probablemente está asintomático. ¿Esto qué quiere decir? Que los demás no lo detectan. Entonces, infecta a los demás, como se demora en desarrollar síntomas, y a veces los síntomas son muy leves o no hay síntomas, el joven se va para su casa, va a compartir una novena navideña, va a compartir una cena navideña, va a compartir cualquier reunión de índole familiar, una entrega de regalos, e infecta a un grupo de personas dentro de su familia, porque están normalmente en espacios cerrados durante un tiempo prolongado, compartiendo, comiendo, hablando y sin síntomas o con síntomas muy leves. Infecta a los demás y empiezan a morir las personas. Y días después, probablemente unas semanas después, empiezan a fallecer las personas de su núcleo familiar con riesgo. Abuelos, personas con condiciones de riesgo, como ya hemos visto, diabetes, hipertensión, condiciones vasculares, condiciones cánceres, problemas inmunológicos, empiezan a fallecer posteriormente. Y lo hace de manera dirigida el virus y a lo largo de un tiempo prolongado. Entonces, las personas a veces no lo detectan y no se dan cuenta qué fue lo que ocurrió. Esa reunión pequeña que hizo el joven con sus amigos durante un tiempo determinado en una reunión pequeña, la amplió a su familia y generó este problema. El tema del toque de queda también y situaciones como la de San Victorino en Bogotá. Toque de queda en Cali, ante la situación, hay fiestas clandestinas, la gente sale, no hay medidas como tal, no hay como una conciencia. Y el tema de San Victorino o los sitios donde hay mucha aglomeración por las compras navideñas. ¿Qué hacemos ahí? Las personas, todos tenemos que estar conscientes. Todas las fiestas que hagamos son fiestas de riesgo COVID. Todas. Todas las cenas navideñas amplias por fuera del núcleo familiar son cenas COVID. Las aglomeraciones en las que nos encontremos son aglomeraciones COVID. ¿Esto qué quiere decir? Va a haber un riesgo de transmisión elevado en cualquiera de estas situaciones. Entonces, la recomendación es: hagan sus reuniones con su núcleo familiar pequeño sin que haya personas que hayan estado expuestas. Hay una recomendación, por ejemplo, de si van a hacer sus reuniones, entren en cuarentena, si es posible para ustedes, 15 días antes, una cuarentena estricta. Mejor no se reúnan, hagan una reunión por Zoom, hagan una reunión por cualquier otra de estas plataformas que existe, hagan sus reuniones, hagan un frente común familiar para hablar de este asunto y frenar este tipo de reuniones, porque no son positivas. Si tienen que reunirse obligatoriamente, háganlo en un espacio abierto, utilicen protección respiratoria, no hablen demasiado, no coman demasiado y no se pongan a bailar, comer y hablar, que es lo que nosotros hacemos en las fiestas. Por esa razón es mejor que no se reúnan o hagan reuniones muy, muy limitadas a un pequeño grupo familiar de
de su casa, donde ya se conocen, donde ya saben cuáles han sido sus actividades, pero aún así es difícil. Entonces tengan mucho cuidado si no conocen los antecedentes de exposición de las personas con las cuales se están reuniendo, mejor no se reúnan. Cuiden su vida, cuiden la vida de sus familiares, sus abuelos, las personas que ustedes aman. Cuidar la vida por encima de todo, no bailar, no comer, no estar en reuniones numerosas definitivamente, simplemente el núcleo familiar. Son algunas de las circunstancias que nos ha planteado precisamente el doctor Leonardo Briceño para enfrentar esta época que definitivamente es difícil y difícil en medio de la festividad, que la festividad de la Nochebuena no se vaya a convertir, quién sabe Dios no quiera, en una noche mala. Doctor Briceño, muy gentil por todo lo que nos ha explicado, por sus luces, y aquí lo estaremos molestando muy seguramente en Noticias Caracol ahora. Muchas gracias por su atención. Con mucho gusto, un abrazo, que estén muy bien. Y a ustedes, muy amables, hay que tener mucho cuidado. Definitivamente estas festividades, claro, se deben vivir con el corazón, con el alma, como quieran hacerlo, pero la distancia, hacerlo en pequeños núcleos, eso es definitivo en estos momentos, cuando la pandemia en Colombia definitivamente se ha recrudecido en varios sitios del país y tiende a aumentar precisamente esa intensidad. Soy Juan Carlos Mateus y esto es Vamos al Punto Ahora. Continúen con nuestra programación. Muy buenas tardes.